Las palabras, hábiles y practicadas, salieron disparadas de los labios de Alara, cada una como un pequeño dardo envenenado. Tenemos que posponer la boda. Es solo que el importante proyecto de Mark se lanza esa semana, y necesita mi apoyo. ¿Lo entiendes, verdad, Alex? Me quedé allí, como un fantasma en mi propia vida. El aroma de su perfume de lavanda. Exactamente la misma fragancia que usaba cuando destrozó mi mundo por primera vez. Enroscándose a mi alrededor como una serpiente venenosa. Era un eco cruel y olfativo de un pasado que ahora estaba reviviendo de forma imposible. Las notas florales baratas parecían burlarse del ambiente lujoso de nuestro futuro apartamento compartido. Esta vez, sin embargo, la conmoción no me paralizó. No me provocó ese temblor familiar de traición que me recorrió la espalda, dejándome sin aliento y destrozada. En cambio, una claridad fría y dura como el diamante se asentó en la médula de mis huesos. Había vuelto, y el universo, con su retorcido sentido del humor, me ofrecía la misma traición, aderezada con las mismas disculpas falsas. Estaba sucediendo de nuevo. La pregunta que me gritaba no era, ¿por qué?, sino, ¿y ahora qué? Forcé mis facciones a una máscara de leve sorpresa, un leve fruncimiento del ceño, una suave curvatura de los labios. Por dentro, mi corazón era una piedra, frío y pesado en el pecho. ¿Aplaza? Yara, todo está reservado, pagado. Mi voz era cuidadosamente neutral, una proeza actoral que desconocía en mi primer y desastroso paso por esta vida. Destellos de la línea temporal original, vívidos y agonizantes, me asaltaron. El inevitable romance de Yara con Mark, mi supuesto mejor amigo. Su robo calculado y sistemático de mi idea de negocio, la que me habría convertido en una persona, la que habían impulsado hacia un éxito atroz mientras yo me hundía en la deuda y la desesperación. Mi humillación pública, los susurros, las miradas de lástima, el acre y metálico olor a café rancio tras incontables noches sin dormir frente a la pantalla del ordenador, intentando rescatar los restos de mi vida, me dejaron sin palabras. Recordé sus risas compartidas, las miradas cómplices que, cegado por el amor, o quizás por pura estupidez, no había podido ver. El aire en nuestro elegante y minimalista apartamento, antaño símbolo de nuestro futuro compartido, de repente se sintió denso, empalagoso, sofocándome con el peso de su traición. ¿Cómo podría escapar de esta meticulosa repetición de mi infierno personal? Más tarde, a solas, las luces del centro se extendían bajo mi ventana, pintando vetas de neón indiferentes sobre el suelo pulido. La vieja desesperación, un fantasma familiar, intentó abrirse paso de nuevo, susurrando dudas insidiosas. Fracasaste una vez, fracasarás otra vez. Pero bajo ella, una chispa diferente se encendió, no la frágil llama de la esperanza, sino el fuego frío e inquebrantable de la determinación férrea. Esperaban que me derrumbara, que cediera a sus deseos egoístas, que fuera el mismo tonto maleable de antes. No sabían que no era mi primera vez en este rodeo miserable y desgarrador. Una sonrisa sin humor se dibujó en mis labios, una curva sombría en la penumbra. Las reglas del juego no solo habían cambiado. Ahora era yo quien tenía el maldito reglamento, porque recordaba cada carta que estaban a punto de jugar. Mi primer movimiento no sería desesperado, sino de precisión silenciosa y calculada. El teléfono vibró un día después, y el nombre de Chloe apareció en la pantalla. Mi hermana. Su voz, cuando contesté, era un rezumante viscoso de fingida compasión, un tono que había perfeccionado tras años de sutiles manipulaciones. Alex, cariño, Alara me acaba de contar lo de la boda. ¿Estás bien? Quizás sea lo mejor, ¿sabes? Les da a ambos más tiempo para prepararse. ¿Prepararse para qué? ¿Más traición? Recordé, con una nueva oleada de amargura, como Chloe había filtrado accidentalmente mis innovadores planes originales de arquitectura de software a la competencia, una empresa a la que Mark, con asombrosa facilidad, se había unido como consultor apenas unas semanas después. El recuerdo era nítido como un cristal. La dulzura, propia de Chloe, de su tono ahora contrastaba con la fría y lógica luz de mi monitor, donde revisaba meticulosamente las líneas de mi antiguo código robado, buscando las vulnerabilidades que habían explotado. Me las arreglo, Chloe, dije, manteniendo la voz serena. Solo un pequeño susto, nada más. ¿Sospechaba?
¿Acaso un destello de mi recién descubierta consciencia traspasó su fachada cuidadosamente construida? El propio Mark, el artífice de mi anterior caída, se acercó a mí unos días después, con una preocupación fingida y una camaradería fingida. Estábamos en nuestro bar deportivo de siempre, con el aire impregnado de un olor a cerveza rancia y fritura, un olor que ahora me revolvía el estómago. Me dio una palmada en el hombro, con una expresión de profunda y sincera preocupación. Amigo, me siento fatal porque Ayara te esté haciendo pasar por esto por mi trabajo. En serio, déjame compensarte, lo que sea que necesites. El aroma de su colonia cara y penetrante, una marca que Ayara había empezado a comprarle después de que se juntaran oficialmente en la última línea temporal, me azotó la memoria, un detonante sensorial para las náuseas que me acosaban. Él ya estaba sentando las bases, posicionándose como el amigo comprensivo, el catalizador involuntario de la difícil decisión de Ayara. Vi al depredador acechando justo debajo de su máscara afable, sus ojos brillando con un anhelo que ahora reconocía perfectamente. Gracias, Mark, murmuré, fingiendo gratitud. Significa mucho. ¿Lo confrontaría ahora? ¿Rompería su farsa? No, todavía no. El juego requería paciencia, un desenlace lento y deliberado de sus planes. La primera fechoría, la salva inicial de su repetida campaña de engaños, llegó a través de una llamada frenética de Ayara. Su voz estaba tensa, con una angustia fingida. Alex, el lugar. Acabo de hablar con ellos sobre la nueva fecha. Ya sabes, la que le conviene a Mark. Y dijeron que había una doble reserva. ¿Puedes creerlo? Para nuestra nueva fecha. Su fingida indignación fue casi cómica. Mark dijo que conocía a alguien, un gerente de un local hermano, que probablemente podría conseguirnos un hueco allí, pero, bueno, es un poco más exclusivo. Costará más, bastante más, la verdad. Escuché con el auricular frío contra la oreja, un marcado contraste con la ira que me ardía en la boca. Conocía esta obra. Era un clásico de su repertorio original. En mi vida anterior, este gasto extra había provenido, conveniente y catastróficamente, directamente de mis ahorros, que menguaban rápidamente, los fondos que había destinado a la fase inicial de mi startup. Mark se había ofrecido heroicamente a cubrir una pequeña e insignificante fracción del precio inflado, pero solo después de que yo quedara en apuros económicos, su gesto fue una hueca muestra de generosidad. Se me hizo un nudo en el estómago, un miedo frío mezclado con una furia creciente y justificada. El familiar aroma del ambientador barato en el pasillo. La empalagosa y soso insistencia de Ayara de repente me resultó opresiva. ¿Cuánto más, Ayara?, pregunté con una voz engañosamente tranquila. ¿Caería yo en la misma trampa financiera? ¿Permitiría que me desangraran antes de siquiera empezar a defenderme? Para colmo, mis padres, normalmente bastiones de apoyo incondicional, parecían haber sido sutilmente influenciados por la narrativa cuidadosamente elaborada de Ayara y Mark. Durante nuestra llamada semanal de los domingos, la voz de mi madre se tiñó de una vacilante preocupación que no era del todo para mí. Hijo, quizá Ayara tenga razón en ser cautelosa con las prisas, y Mark, bueno, parece una influencia tan buena y tranquilizadora para ella, ¿verdad? Tan ambicioso. Mi padre se hizo eco de sus sentimientos, sustituyendo su habitual confianza en sí mismo por un tono más mesurado. Alex, a veces estas cosas pasan por algo. No te apresures a juzgar. El aroma familiar y reconfortante del pastel de manzana de mi madre, que casi podía oler a través del teléfono desde su ritual dominical de repostería, normalmente una fuente de calidez y nostalgia, ahora parecía una parte sutil e insidiosa del engaño general. Sus palabras, aunque suaves, eran como pequeñas puñaladas involuntarias, cada una alineándolas, aunque inconscientemente, con los artífices de mi ruina anterior. La profundidad de la manipulación de Mark y Ayara, su capacidad para seducir y engañar incluso a mis seres queridos, era un escalofriante recordatorio de lo que me esperaba. ¿Cuán profunda era su influencia sobre mi propia familia esta vez? ¿Y podría protegerlos, y protegerme a mí mismo, sin revelar la imposible verdad de mi renacimiento? El peso de ese secreto, y la carga de mi conocimiento previo, me oprimían, pesados y fríos. Ayara, como era de esperar, insistió con el tema del lugar sin descanso. Alex, tenemos que decidir ya, insistió, con la voz impregnada de una ansiedad fingida con maestría.
El gerente que Mark conoce solo puede reservar ese lugar alternativo un día o dos, y si lo perdemos, volveremos al punto de partida y perderemos definitivamente nuestro depósito original. Había paseado por nuestra sala, mientras el sol del atardecer proyectaba sombras largas y distorsionadas que parecían retorcerse a su alrededor como zarcillos. Mark, siempre el amigo preocupado, había intervenido durante una conversación a tres bandas cuidadosamente orquestada. Sí, Alex, es una decisión difícil, pero este nuevo lugar es impresionante. Honestamente, es una mejora. Odiaría que se lo perdieran por unos dólares extra. Unos miles de dólares extra, omitió convenientemente. La audacia de su ataque coordinado fue impresionante. Confiaban tanto en mi flexibilidad, tan seguros de su capacidad para manipularme. El recuerdo de mi yo pasado, tan fácilmente manipulable, tan desesperado por complacerme, me llenó de una vergüenza fría que rápidamente se transformó en una determinación más firme. Esta vez no encontrarían a ese Alex estaba muerto y enterrado, víctima de su primera traición. La presión de Yara y Mark con respecto a los nuevos y exorbitantes costos del lugar se convirtió en un asedio diario. Hicieron hincapié en el depósito no reembolsable que ya había pagado por nuestro lugar original, cuidadosamente elegido, un encantador edificio histórico con un patio soleado. Ese depósito, lamentaron, se perdería para siempre si no aseguráramos la nueva opción, más cara, de inmediato. Los ojos de Yara, esos expresivos ojos azules que una vez me cautivaron, se llenaron de lágrimas en el momento justo durante una conversación particularmente intensa. Solo quiero que nuestro día sea perfecto, Alex, susurró, mientras una lágrima recorría su mejilla. Fue una actuación magistral, una que ya había ovacionado de pie en mi vida anterior. El aroma de los costosos lirios que Mark, tan amablemente, le había enviado a Yara para animarla durante este momento estresante llenó el apartamento, su fragancia fúnebre era el acompañamiento perfecto para su engaño. Dejé escapar un suspiro cuidadosamente calibrado, un sonido que transmitía una resignación cansada. Me pasé una mano por el pelo, fingiendo angustia. Bueno, Yara, bueno. Si significa tanto para ti, y si Mark de verdad cree que este otro lugar es la única opción, veré qué puedo hacer con el dinero. El alivio que inundó su rostro era casi cómico por su transparencia. Deja que yo me encargue de las negociaciones del lugar desde ahora. Necesito entender todos los términos. Nos sentamos en un café caro y con poca luz, de esos que a Yara le gustaban por su ambiente. La tenue luz proyectaba sombras largas y parpadeantes sobre la mesa, reflejando la hipocresía que flotaba entre nosotras. Aceptó de inmediato, sin duda imaginándose que le daría mis datos bancarios con docilidad. Sin embargo, mi primera llamada no fue al nuevo y exorbitante local. Fue a la gerente de nuestra reserva original, una mujer amable llamada señora Gabel. No mencioné la cancelación. En cambio, expresé mi confusión sobre un posible problema de doble reserva del que le habían informado a mi prometida. ¿Doble reserva? La señora Gabel parecía realmente perpleja. Señor, apellido del héroe, su fecha, el 15 de junio, está perfectamente asegurada. No tenemos otros eventos programados. De hecho, estábamos a punto de enviarle su paquete de confirmación final. Le pedí que lo confirmara por escrito, por correo electrónico, y accedió gustosamente. Luego grabé toda la conversación, asegurándome de que sus declaraciones fueran clarísimas. Mi siguiente paso fue un poco más sutil. Le pedí a Yara, por mensaje, que me aclarara las razones exactas por las que necesitaba cambiar la fecha otra vez, y le comenté que intentaba explicárselo a mis padres. Para que se lo entiendan bien, cariño, escribí, todo es por el lanzamiento del producto de Mark, ¿no? Y por eso tenemos que cambiarlo del 15. Ella respondió afirmativamente, añadiendo una serie de emojis de corazón, creando sin querer un registro digital perfecto. Me aseguré de que Mark recibiera copia en un correo electrónico de seguimiento donde resumí nuestro acuerdo. El último paso fue una consulta discreta con un abogado litigante conocido por su perspicacia, un contacto que había hecho en mi vida anterior en circunstancias mucho menos favorables. El tenue y seco aroma a viejos textos legales y café caro en su oficina era un aroma extrañamente reconfortante a justicia inminente. El escenario de la controversia pública fue una cena familiar, supuestamente para hablar sobre los cambios en la boda. Mis padres, Chloe, Yara y Mark estaban presentes.
El ambiente estaba cargado de tensiones no expresadas y del empalagoso perfume a lavanda de Yara. Después del plato principal, mientras se servía el café, cuyo aroma intenso y oscuro contrastaba marcadamente con las amargas revelaciones que me esperaban, me aclaré la garganta con calma. Antes de hablar de nuevos locales, empecé con voz tranquila. Quería aclarar un malentendido sobre el original. Luego presenté las pruebas, pieza por pieza. El correo electrónico de la señora Gabel confirmando que nuestra fecha era segura. Una copia impresa de los mensajes de Yara y el correo electrónico que indicaba explícitamente que el aplazamiento era solo para conveniencia de Mark. Finalmente, reproduje un breve e incriminatorio segmento de la llamada grabada con la señora Gabel. Parece que no hubo doble reserva, Yara, dije, mirándola fijamente. Y como tú y Mark están tan entusiasmados con este lugar alternativo y caro para la nueva cita que necesitan, quizás puedan aprovecharlo. Mantendré nuestra reserva original para el 15 de junio. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Y, por supuesto, espero que me devuelvas mi depósito original, Yara, o emprenderé acciones legales contra ambos por el intento de fraude con respecto a esta doble reserva inventada y la presión financiera asociada. El tintineo de los cubiertos fue ensordecedor cuando Chloe dejó caer el tenedor. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, no logró ocultar la repentina sorpresa. El rostro de Yara palideció, dejándola pálida y demacrada. Mark, a medio sorbo de vino, se atragantó, una mancha oscura floreció en el mantel blanco inmaculado. Mis padres se quedaron mirando, sin palabras, con la mirada fija entre Yara, yo y la evidencia incriminatoria sobre la mesa. El aroma del asado de mi madre, normalmente símbolo de unidad familiar, parecía ahora flotar en el aire como un sudario funerario. ¿Cómo intentarían salvar este desastre? Su narrativa cuidadosamente construida acababa de ser desmantelada pública y brutalmente. Una semana después, tras un periodo de tenso silencio y furiosas llamadas telefónicas en susurros que ignoré deliberadamente, Mark volvió a acercarse a mí. Me sugirió que nos encontráramos para tomar unas cervezas, para aclarar las cosas, sin resentimientos. El lugar elegido fue un pub ruidoso y lleno de gente, de esos donde las conversaciones serias son difíciles y abundan los oídos curiosos, su terreno predilecto para la manipulación. El persistente olor a cerveza rancia y desinfectante barato me asaltó la nariz al entrar. Tras una breve charla incómoda, Mark se acercó con voz conspirativa. Alex, he estado trabajando en algo grande, y, sinceramente, se nota tu presencia por todas partes, en el buen sentido. ¿Recuerdas ese viejo concepto de redes sociales que le dabas vueltas hace años? Luego procedió a presentarme mi antigua idea de negocio, la que él y Alara habían robado y de la que se habían beneficiado en el pasado. Estaba ligeramente retocada, superficialmente reempaquetada, pero la propiedad intelectual principal era innegablemente mía. Incluso presentó una propuesta básica, improvisada, plagada de los mismos fallos fundamentales que habían contribuido a mis dificultades iniciales y a las posteriores, antes de que invirtieran el capital robado. Estaba pensando, continuó, con los ojos brillando con falsa sinceridad. Podríamos trabajar juntos, por los viejos tiempos, combinar tu visión con mi habilidad para hacer que las cosas despeguen. Fingí un destello de interés, luego un entusiasmo creciente. «Wow, Mark», dije, dejando que un dejo de admiración se filtrara en mi voz. Eso sí que es brillante, realmente ambicioso. Dejé que se deleitara en el imaginario brillo de mi ingenuidad por un momento. Definitivamente tendría que pensarlo. Tengo la agenda llena, ya sabes, con la boda y resolviendo problemas con Alara. Lo vi clasificarme mentalmente como distraída, emocionalmente comprometida y, lo más importante, fácilmente influenciable. La leve, casi imperceptible curva de su labio me indicó que creía haberme enganchado. Mi reflexión implicó una serie de contraataques cuidadosamente planificados. Durante las siguientes semanas, durante sesiones de lluvia de ideas cuidadosamente orquestadas, siempre en lugares públicos, siempre con mi teléfono grabando audio discretamente, le suministré a Mark sutilmente un torrente de mejoras engañosas para mi plan de negocios. Se trataba de fallas estratégicamente diseñadas, camufladas en una jerga empresarial plausible que, desde mi primera y dolorosa experiencia, sabía que conllevarían importantes pérdidas financieras y callejones sin salida logísticos. Las presenté como mejoras de vanguardia, apelando a su ego y a su deseo de obtener resultados rápidos y ostentosos.
Simultáneamente, bajo el anonimato impenetrable de una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal, comencé a desarrollar discretamente mi idea de negocio real, significativamente refinada, la verdadera evolución de mi concepto original, incorporando todas las lecciones aprendidas de mis fracasos y renacimientos pasados. Obtuve patentes preliminares. Registré nombres de dominio y comencé a reunir un pequeño equipo de confianza de freelancers que había investigado, con sumo cuidado. Como broche de oro, dejé accidentalmente un documento vulnerable, en fase inicial, relacionado con este nuevo proyecto avanzado, pero totalmente engañoso, en una unidad compartida en la nube, al que Alara, yo sabía, aún accedía ilícitamente, impulsada por su insaciable curiosidad y codicia. El archivo estaba cifrado, pero con una contraseña que sabía que podría adivinar o extraer de mis notas antiguas. Su cumpleaños. Se dejaron las migas de pan digitales. La reacción pública fue inmensamente satisfactoria. Mark, tras incorporar con entusiasmo todas mis brillantes mejoras a su propuesta, presentó la idea de negocio, ahora fatalmente defectuosa, a un grupo de posibles inversores. Se trataba de actores serios, a algunos de los cuales les había advertido sutil y anónimamente, a través de canales extraoficiales, sobre las trampas disimuladas y las proyecciones exageradas de Mark Wellone Baschens, el arrogante nombre que había elegido. La presentación, según el alegre análisis posterior de una de mis fuentes anónimas, fue un completo desastre. Las proyecciones se desmoronaron bajo el escrutinio. Los planes logísticos se desmoronaron y la fanfarronería confiada de Mark se desinfló rápidamente en excusas frustradas. Los inversionistas, experimentados y despiadados, prácticamente lo echaron a carcajadas. El olor a puros caros y sueños destrozados debía de estar muy presente en aquella sala de juntas. Simultáneamente, la trampa que le había tendido a Alara se cerró. Noticias, cuidadosamente filtradas por mi socio, comenzaron a circular en blogs especializados de tecnología sobre una importante filtración de datos y un intento de espionaje corporativo dirigido contra mi señuelo, New Advanced Project. La noticia detallaba cómo Alara Vance, prometida del supuesto líder del proyecto, había intentado vender información confidencial a una empresa rival. El representante de la empresa rival con quien se reunió en una lujosa suite de hotel que yo había organizado era, por supuesto, un socio mío, un investigador privado con cámara oculta. Toda la transacción, su avaricioso regateo, su flagrante traición, quedó grabada en HD con una nitidez cristalina. Decidí revelar la traición de Alara durante lo que ella, entre lágrimas, había solicitado como una cena de reconciliación en nuestro apartamento. Había cocinado, llenando el aire con el aroma a pollo asado y hierbas, un intento desesperado por reavivar algo que ya era cenizas. Tras su última ronda de disculpas y súplicas, simplemente puse una tableta sobre la mesa y pulsé el botón de reproducción. La grabación de su reunión en el hotel llenó el tenso silencio. Mark, a quien Alara había invitado inexplicablemente para que le brindara apoyo moral, según ella, una decisión de la que ahora claramente se arrepentía, observaba con un rostro que pasaba de la incredulidad a una máscara de furia pura y sin adulterar. La propia Alara temblaba, con el tenedor golpeando el plato, y los ojos abiertos de par en par por un horror incipiente. La imagen cuidadosamente construida del prometido agraviado, la pareja devota, se hizo añicos. ¿Confesarían finalmente todo su plan? ¿O su arrogancia los llevaría a insistir en sus mentiras, incluso ante pruebas tan irrefutables? El silencio se prolongó, denso y sofocante, roto solo por la respiración entrecortada de Alara. Con la fecha original de la boda acercándose rápidamente, la que yo aparentemente aún estaba planeando, para gran confusión de Alara y el resentimiento latente de Mark, mi querida hermana, Chloe, reapareció, rebosante de un inquietante deseo de ayudar. Alex, debes de estar muy estresado con todo esto. Incertidumbre, me había susurrado, con la voz llena de falsa preocupación durante una visita a mi apartamento. Deja que te quite un poco de encima la carga de la boda. Confirmaciones finales de proveedores, decoración, detalles. ¿Para qué sirven las hermanas? El tenue y casi empalagoso aroma de su perfume de jazmín, una fragancia que antes asociaba con su naturaleza fresca y despreocupada, ahora parecía tener un tufo de engaño. Casi inmediatamente después de que Chloe comenzara su campaña de ayuda, algunos artículos cruciales empezaron a salir misteriosamente mal. Nuestras invitaciones de boda, diseñadas a medida y que ya había aprobado y pagado, se perdieron repentinamente en el correo por culpa del mensajero.
Según la imprenta, una que Chloé me había recomendado amablemente después de que mi primera opción cerrara inesperadamente. Elementos de decoración específicos que habíamos seleccionado meticulosamente, como los candelabros antiguos de plata para las mesas, dejaron de estar disponibles repentinamente debido a problemas imprevistos con el proveedor. Chloé, con un suspiro de frustración teatral, presentaba entonces alternativas de última hora mucho más caras, siempre ofrecidas por empresas que, tras investigar un poco, descubrí que tenían vínculos financieros tenues pero rastreables con Mark o sus socios conocidos. Culpó a los vendedores incompetentes y a la mala suerte. Mientras me dirigía sutilmente hacia las opciones más caras, frunció el ceño con fingida preocupación por mi presupuesto, que aumentaba rápidamente. El aroma a lirios, la flor favorita de Yara y un elemento destacado de nuestra decoración original, parecía burlarse de mí por un ramo marchito y carísimo que Chloé había traído como un gesto de compasión. Interpreté a la perfección el papel del futuro novio, cada vez más estresado y abrumado. Expresé mi creciente frustración, le permití presenciar mis fingidos ataques de pánico y luego, con una muestra de gratitud reticente, dejé que Chloé se encargara de solucionar estas crisis cada vez más graves. Gracias, Chloé, decía con la voz tensa por la ansiedad fingida. No sé qué haría sin ti. Dejé que me viera estudiando hojas de cálculo, murmurando sobre gastos, reforzando su creencia de que estaba al borde del colapso financiero y emocional. Ella lo disfrutó, con una mirada depredadora que probablemente creyó que era preocupación fraternal. Mi pasividad, sin embargo, era una ilusión cuidadosamente construida. Semanas antes de que Chloé siquiera comenzara su campaña de sabotaje, ya había duplicado todos los artículos y arreglos esenciales de la boda con un grupo separado de proveedores, de confianza y cuidadosamente seleccionados, utilizando un presupuesto discreto proveniente de fondos que desconocían por completo. Estos se almacenaron fuera de las instalaciones, listos para ser utilizados en cualquier momento. Y lo que es más crucial, había instalado una serie de cámaras de seguridad diminutas, casi invisibles, por todo mi apartamento, sobre todo en la zona de la oficina, donde Chloé solía ayudarme accediendo a mi portátil y mis archivos. Las imágenes que grababan eran incriminatorias. Chloé, cuando creía estar sola, revisaba meticulosamente mis correos electrónicos relacionados con la boda, hacía llamadas furtivas, en una ocasión, incluso se llevó una cajita de recuerdos de boda hechos a medida que había olvidado en mi escritorio. Además, el contador forense de mi abogado había estado trabajando arduamente, rastreando meticulosamente los vínculos financieros entre los nuevos y costosos proveedores que Chloé promovía, y las empresas fantasma de Mark. Las huellas digitales de Chloé, sus correos electrónicos, mensajes cifrados y pequeñas pero importantes transferencias bancarias estaban por todas partes, pintando una imagen clara de su colusión voluntaria. El aroma fresco y estéril de los extractos bancarios recién impresos y los informes forenses digitales en la oficina de mi abogado era el aroma de su inminente caída. El enfrentamiento tuvo lugar apenas 3 días antes de la boda, que aún estaba en pie. Convoqué una pequeña reunión familiar en casa de mis padres, solo ellos, Chloé y yo. El ambiente ya estaba tenso, mis padres estaban profundamente preocupados por el drama creciente y mi aparente incapacidad para controlar el caos de la boda. Tras una comida tensa y casi en silencio, anuncié con calma que tenía algo importante que compartir. Chloé, comencé en voz baja pero firme. Has sido de muchísima ayuda con la boda, pero he estado un poco preocupada por algunas complicaciones. Luego conecté mi portátil a la gran pantalla de su televisor. Primero, reproduje un vídeo cuidadosamente seleccionado. Chloé se guardaba los recuerdos de la boda a escondidas, Chloé susurraba por teléfono sobre tácticas dilatorias y facturas infladas, y Chloé borraba correos electrónicos de proveedores específicos de mi cuenta. Después, mostré los rastros financieros irrefutables, pruebas irrefutables de su colaboración con Mark, mostrando que recibía sobornos por dirigirme hacia sus negocios carísimos y dirigidos por compinches. Creía que eras mi hermana, Chloé, dije, con la voz desprovista de la anterior ansiedad fingida, ahora fría y resonante de una ira profunda y contenida. Creía que te importaba mi felicidad. En cambio, parece que solo eras otra de sus cómplices, trabajando activamente para sabotearme y aprovecharse de mi supuesta angustia. Su compostura, cuidadosamente construida, se quebró como un cristal frágil. Su rostro, momentos antes, con una expresión de inocencia preocupada, se contorsionó por la conmoción, luego por el miedo,
y luego por una comprensión incipiente y horrorizada. Nuestros padres miraron la pantalla, luego a Chloe, y luego de nuevo a la pantalla, con el rostro marcado por la incredulidad y una profunda y desgarradora tristeza. El cálido y reconfortante resplandor de la chimenea en su sala, símbolo de innumerables recuerdos familiares felices, no logró disipar en absoluto el repentino frío glacial que había invadido la habitación. Chloe abrió la boca, luego la cerró, sin pronunciar palabra. El silencio fue su confesión. ¿Seguía en pie la boda? Y, de ser así, ¿con quién planeaba compartir ese día? La pregunta tácita flotaba pesada en el aire, como una bomba de relojería silenciosa. En el caos inmediato tras la revelación de Chloe, Ellara, ahora desesperada, hizo su último y lamentable gesto. Vino sola a mi apartamento, con su habitual arrogancia confiada reemplazada por una postura encorvada y derrotada. El perfume de lavanda había desaparecido, reemplazado por el tenue e inquietante aroma del miedo. Alex, empezó con la voz quebrada. Yo cometí un terrible error, una serie de ellos, el aplazamiento, siempre fue por Mark. Él me convenció de que era la única manera de que su proyecto tuviera éxito, y que su éxito nos beneficiaría a todos. Su confesión, cuando finalmente llegó, me pareció vacía, ensayada, desprovista de cualquier remordimiento genuino. Pero ahora lo veo todo. Te elijo a ti, Alex. Siempre debí haberte elegido. Por favor, ¿podemos casarnos? Sus súplicas, las lágrimas que ahora fluían libremente, solo evocaban en mí un profundo cansancio. La mujer que creía amar había sido un fantasma, una ilusión cuidadosamente construida. Durante esas semanas tumultuosas, mientras orquestaba meticulosamente la caída de mis traidores, un nuevo tipo de conexión había florecido inesperadamente. Sara, una vieja amiga de la universidad, me contactó tras enterarse de los rumores sobre mi problemático compromiso a través de los exalumnos. Nos reunimos para tomar un café, luego otro, y luego charlas nocturnas que se extendieron hasta la madrugada. Era diseñadora gráfica, aguda, intuitiva, con una presencia serena y centrada que contrastaba con el dramatismo artificial de Alara. Me escuchó sin juzgarme mientras compartía una versión muy censurada de mis recientes dificultades, ofreciéndome, en lugar de compasión, un apoyo genuino y consejos perspicaces. El aroma sutil y limpio de su té de jazmín, que siempre preparaba durante nuestras conversaciones, se había convertido en un ancla inconsciente en la tormenta de mi vida. Veía en mí una fuerza silenciosa que Alara solo había buscado explotar. Había una comprensión tácita, una química suave que parecía real, espontánea. ¿Cuál sería mi respuesta final a Alara, ahora que un camino diferente y más esperanzador comenzaba a surgir de entre los escombros? La mañana del 15 de junio amaneció brillante y despejada, con un cielo de un azul casi dolorosamente brillante, un día perfecto para una boda, o, en mi caso, para una demolición perfectamente orquestada. Alara, pálida pero sorprendentemente serena con un vestido sencillo, llegó a mi apartamento a la hora acordada. Mark, con el rostro convertido en una máscara de resentimiento, la seguía a pocos pasos, una sombra reticente y ceñuda. Chloe, con los ojos enrojecidos y cabizbaja, estaba con ellos, la viva imagen de la vergüenza familiar. A pesar de todo, asumieron claramente que cedería en el último minuto, que mi amor por Alara o quizás mi miedo al escándalo público me obligarían a seguir adelante con la farsa. Alex, por favor, empezó Alara, con una súplica baja y desesperada mientras abría la puerta. Vámonos. Podemos arreglarlo. Aún podemos hacer que funcione. El aroma de su perfume desesperado, un floral diferente y más sutil hoy, estaba impregnado de un profundo pánico. Era la fragancia de un jugador a punto de perderlo todo. Retrocedí un paso y los dejé pasar a la sala, cuya decoración minimalista ahora resultaba austera y acusadora. La boda, anuncié con voz serena y sin emoción perceptible, queda cancelada. Como era de esperar, se desató el caos. La serenidad de Alara se desmoronó, y sus súplicas se convirtieron en sollozos casi histéricos. Mark empezó a enfurecerse, alzando la voz mientras soltaba acusaciones y amenazas. Chloe simplemente lloraba en silencio en un rincón. Mientras su desesperado y horrible drama alcanzaba su clímax, un elegante sedán negro obsidiana, silencioso como una pantera, se detuvo junto a la acera justo enfrente de mi edificio. La puerta del conductor se abrió y apareció una mujer que irradiaba un aura de poder silencioso e inquebrantable.
Era alta, impecablemente vestida con un traje gris oscuro a medida, con su cabello plateado recogido en un elegante moño. Era la señorita Eleanor Sterling, mi socia discreta, mi mentora de mi línea temporal original, una figura formidable en el mundo tecnológico, y alguien cuya existencia jamás habían conocido mis traicioneros. En esta nueva línea temporal, tras haber empezado a sentar las bases de mis refinados conceptos empresariales y haber presentado las patentes iniciales bajo mi empresa fantasma, la formidable inteligencia de la señorita Sterling había captado las migas de pan digitales. Intrigada por la naturaleza avanzada de los conceptos y el anonimato de su origen, su firma los había investigado discretamente. Cuando descubrió mi identidad, la misma Alex Riley a la que había asesorado años atrás, aquella cuya prometedora carrera había fracasado inexplicablemente, me contactó, despertada su curiosidad, reavivada su fe en mi potencial. Nuestro reencuentro había sido una silenciosa confirmación, una segunda oportunidad forjada en el fuego de mi renacimiento. Ella se había convertido en la arquitecta invisible de mi resurgimiento, brindándome no solo capital, sino también orientación estratégica y una férrea protección legal. Señor Riley, dijo la señorita Sterling con voz nítida y autoritaria al entrar en mi apartamento, mientras su mirada penetrante recorría los rostros atónitos e incrédulos de Laura, Mark y Chloe. Su presencia calmó al instante su histrionismo. Su nueva sede corporativa está lista para ocuparla. Y añadió con una leve sonrisa casi imperceptible, creo que los alguaciles que esperan abajo acaban de notificar oficialmente las órdenes de alejamiento contra estos individuos. Como si fuera una señal, el zumbido tenue pero inconfundible de la cámara de un dron profesional se escuchó desde el otro lado de la ventana, sin duda capturando cada expresión de su inestimable conmoción para un vídeo de seguridad privada. El aire en la habitación crepitó con una nueva y electrizante tensión. La señorita Sterling, con fría precisión, procedió entonces a exponer la asombrosa extensión de mi ahora asegurada empresa, Phoenix Innovations. Detalló su sólido respaldo financiero, su tecnología de vanguardia, construida sobre las ideas verdaderamente refinadas que con tanta torpeza habían intentado robar y corromper, y su posición en el mercado, ya a años luz de la empresa fallida de Mark. Reveló, con un gesto casual de muñeca hacia una cartera financiera discretamente colocada sobre mi mesa de centro, la magnitud de mi riqueza oculta, fondos sustanciales acumulados gracias a una serie de inversiones astutas, casi premonitorias, que había realizado al principio de esta nueva etapa, guiado por las amargas lecciones de mi pasado y gestionado con maestría por su firma. El aroma a cuero caro de su maletín y la sutil fragancia a limpio que llevaba impregnaban la habitación, un marcado contraste con la persistente miasma del engaño. Alex no necesitaba tus muestras de cariño, Ellora, afirmó la señorita Sterling con la mirada fija. Ni tus intentos de sabotaje, Mark, Chloe. Siempre estuvo destinado a mucho más de lo que ninguno de los dos podía comprender. Era solo un obstáculo temporal y bastante predecible, obstáculos que ahora él ha superado con eficacia. El brillo de un reloj discreto pero claramente muy caro en su muñeca, el sutil zumbido del equipo de seguridad de alta tecnología que ahora flanqueaba la puerta, subrayaban el cambio radical de poder. Ellora, Mark y Chloe lo miraban, completamente destrozados, con rostros de incredulidad y una comprensión cada vez más horrorizada. Sus patéticos planes, sus ilusiones de control cuidadosamente construidas, su aparente poder sobre mí, todo había desaparecido en cuestión de minutos, revelado como las mezquinas maquinaciones de mentes mezquinas y codiciosas. Mark empezó a balbucear sobre sus contactos, sus inversiones, con la voz quebrada por la desesperación. Ellora solo pudo susurrar mi nombre, con los ojos abiertos y vacíos. Chloe simplemente se desplomó contra la pared, sus lágrimas anteriores fueron reemplazadas por una mirada apagada y vacía. Sus palabras, su sola presencia, eran ahora solo ruido vacío, insignificantes ante el telón de fondo de mi éxito silencioso e irreprochable. A lo lejos, el sonido inconfundible de las sirenas que se acercaban se hizo débil y luego, inconfundiblemente, más fuerte. La señorita Sterling arqueó una ceja perfectamente delineada. Ah, murmuró, seguramente serían las autoridades respondiendo a la denuncia formal por fraude presentada por el equipo legal del lugar original de la boda esta mañana. Parece que se tomaron bastante mal las acusaciones de su supuesta doble reserva. El juego no solo había terminado, era una derrota aplastante. ¿Cómo reaccionarían ante esta impotencia total y absoluta? ¿Este desenmascaramiento público de cada una de sus sórdidas acciones? Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales,
retractaciones públicas y el desmantelamiento silencioso y eficiente de mi antigua vida. El equipo de relaciones públicas de la señorita Sterling, con precisión quirúrgica, se aseguró de que la verdadera historia, la de una traición calculada, y mi posterior triunfo silencioso, se filtrara sutilmente en los círculos sociales y empresariales relevantes. Las órdenes de alejamiento estaban en firme. Vendí mi antiguo apartamento y me deshice de todo lo que contenía, borrando así los últimos vestigios físicos de la presencia de Yara en mi vida. El aroma a solución de limpieza industrial y pintura fresca en mi nuevo apartamento temporal corporativo fue un cambio sorprendentemente bienvenido. Entonces, uno a uno, fueron llegando, escabulléndose de entre los escombros de sus reputaciones, buscando no una absolución, quizá, sino algún tipo de rescate desesperado y desesperado. Yara fue la primera. Me encontró en un tranquilo parque soleado cerca de mi nueva oficina, un lugar que frecuentaba para momentos de tranquila reflexión. El sol del atardecer proyectaba largas y tristes sombras sobre el césped bien cuidado. Parecía más pequeña, disminuida, la vibrante confianza que una vez la definió se había extinguido. Alex, comenzó, con la voz apenas un susurro, temblorosa como una hoja en el viento otoñal. Yo, fui una tonta codiciosa y miope. Se retorcía las manos, con la mirada fija en el camino de grava. Dejé que Mark me manipulara, dejé que mi ambición me cegara, pero en algún lugar, en el fondo, Alex, en algún momento del principio, te amé de verdad, o creo que sí. Una lágrima se le escapó, deslizándose por el polvo de su mejilla. El aroma terroso de la lluvia sobre tierra seca, precursor del chaparrón vespertino, flotaba en el aire. ¿Podrás alguna vez, encontrar en tu corazón el perdón? Mark, como era previsible, se mostró menos arrepentido, más descarado. Me acorraló a la puerta de mi nuevo y reluciente edificio de oficinas, unos días después, con aspecto desaliñado, su traje, habitualmente impecable, arrugado y los ojos inyectados en sangre. La colonia fuerte y cara había desaparecido, reemplazada por el tenue y acre olor a cigarrillos rancios y desesperación. Alex, tío, gracias a Dios que te encontré. Intentó una sonrisa débil y zalamera que no le llegó a los ojos. Escucha, la cagué a lo grande, y por completo, con toda esa idea de negocio, siempre fue tuya, tu ingenio. Solo intentaba seguirte el ritmo, ¿sabes? Se pasó una mano temblorosa por su pelo ya despeinado. Pero ahora puedo ayudarte, conozco el mercado, tengo contactos, podemos reconstruir esto, Alex, juntos, socios, como siempre debimos haber sido. Su súplica fue una patética parodia de su anterior arrogancia. Chloe, mi hermana, intentó el chantaje emocional, tendiéndome una emboscada durante una visita reticente a casa de mis padres. Ellos, al menos, empezaban a comprender la magnitud de las traiciones. Su conmoción inicial dio paso poco a poco a una ira silenciosa y dolorosa por mí. Chloe, sin embargo, seguía aferrada a los hilos destrozados de la obligación familiar. Me sorprendió en el pasillo, con los ojos hinchados de llorar, el rostro pálido y demacrado. El aroma familiar y reconfortante del asado dominical de mi madre, un aroma que solía significar calidez y pertenencia, llenaba el aire, ahora teñido por esta última y agonizante confrontación. Alex, por favor, sollozó, aferrándose a mi brazo. Somos de sangre, somos familia, no puedes simplemente dejarme así. Cometí un error, uno terrible, pero haré lo que sea para enmendarlo, dime qué hacer. Sus lágrimas eran como ácido en mi piel. Para cada uno de ellos, tras escuchar con una paciencia que desconocía, mi respuesta fue la misma. Fue silenciosa, sin la ira desbordante que una vez sentí, sin ningún sentimiento persistente. Fue simple e irrevocablemente no a Lara le dije, el perdón, a Lara, no es el problema. El problema es la confianza, y tú, Mark e incluso Chloe no solo rompieron mi confianza. La incineraron sistemáticamente, no queda nada que reconstruir. Para Mark, mis palabras fueron aún más contundentes. ¿Socios? Mark, solo seremos socios en un tribunal si alguna vez violas esa orden de alejamiento. Tuviste tu oportunidad, tomaste tus decisiones. Y a Chloe, lo más difícil de todo, le dije que la familia debe protegerse mutuamente, no aprovecharse de los demás. Lo que hiciste no fue solo un error, fue una traición a un vínculo que creía inquebrantable. Necesito tiempo, mucho tiempo,
y sinceramente, no sé si es posible arreglarlo. Me di la vuelta y me alejé de cada uno de ellos, dejándolos de pie en las ruinas que ellos mismos habían creado, con sus súplicas desesperadas y disculpas vacías resonando en los espacios vacíos donde una vez residieron mi amor y confianza. La sensación fue de profunda liberación, casi física, como si una pesada y sofocante capa, tejida tras años de engaño y manipulación, finalmente, afortunadamente, se hubiera deslizado de mis hombros. El aire se sentía más limpio, más ligero. ¿Qué me deparaba realmente mi nuevo futuro, ahora que los fantasmas de mi pasado habían sido exorcizados de forma tan decisiva? 6 meses después, la cacofonía de la traición se había desvanecido en un zumbido distante, casi imperceptible. Me encontraba en el amplio balcón de mi ático, un espacio que me pertenecía como ningún otro hogar. La ciudad de San Francisco se extendía bajo mis pies, un tapiz impresionante de luces centelleantes y colinas oscuras y soñolientas, la icónica silueta del puente Golden Gate, un centinela lejano contra el cielo negro. La fresca brisa nocturna, con el tenue y salado aroma del Pacífico, me tiraba de la camisa. Phoenix Nevations no solo prosperaba. Estaba en auge, revolucionando industrias, superando incluso las proyecciones más optimistas de la señorita Sterling. Me di cuenta de que las cicatrices del pasado no habían desaparecido, sino que se habían transformado. Ya no eran heridas abiertas, sino tenues líneas plateadas, recordatorios de batallas libradas y ganadas, de resiliencia forjada a fuego. Una confianza serena e inquebrantable se había asentado en lo profundo de mí, una roca cimentada sobre la autosuficiencia y la sabiduría adquirida con esfuerzo. Sara, con su presencia como una calidez suave y reconfortante a mi lado, se apoyó en la barandilla, su mano encontró la mía, nuestros dedos se entrelazaron, con naturalidad, sin esfuerzo. Estábamos en un breve viaje de trabajo a una conferencia tecnológica en Hawái, pero esa noche parecía menos un viaje de negocios y más una tranquila celebración compartida de lo lejos que habíamos llegado. Observamos cómo el atardecer se extendía por el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja, carmesí y el morado más intenso sobre la tranquila superficie cristalina del océano. Sus ojos serenos e inteligentes, color miel cálida, reflejaban el vibrante espectáculo. No había drama aquí, ni intenciones ocultas, ni perfumes empalagosos que enmascararan engaños. Solo una profunda paz compartida. El sutil y limpio aroma a plumería de los jardines del hotel subía, mezclándose con la brisa marina. Una fragancia de belleza pura y sencilla. «Pareces realmente feliz, Alex», murmuró con voz suave, mientras su mirada pasaba de la impresionante vista a mi rostro. Su sonrisa era franca, sincera, reflejo de la serenidad que ella misma irradiaba. Le apreté la mano. «Soy», dije, palabras sencillas, pero impregnadas de un profundo significado que resonó en todo mi ser. «Más feliz de lo que creía posible». Pensé, brevemente, en Eyara, Mark y Chloe. Noticias de sus diversas dificultades, ocasionalmente e involuntariamente, todavía me llegaban por internet o por conocidos bien intencionados pero mal informados. Según se informa, Mark estaba envuelto en una serie de complicadas batallas legales, con su reputación hecha trizas, sus innovaciones en Markwell, un caso de estudio sobre ambición fallida y un presunto fraude a inversores. Eyara, despojada del colchón financiero que Mark le había proporcionado, aparentemente tenía un trabajo administrativo sin futuro, con su otrora brillantez apagada por la amargura y el arrepentimiento. Chloe seguía distanciada de nuestros padres, quienes, aunque desconsolados por sus acciones, habían trazado una línea firme, y su lealtad finalmente se alineó conmigo. No hubo triunfo en su caída, ningún placer vengativo, solo una silenciosa y sombría confirmación de que había tomado las decisiones correctas, aunque dolorosas. Mi viaje, ahora lo entendía, no se había tratado solo de venganza, por justificada que estuviera. Se había tratado de recuperar mi autonomía, de reconstruir meticulosamente una vida donde yo dictaba las condiciones, donde mi valor no dependía de la aprobación ni la explotación de nadie. Se trataba de encontrar una pareja que me valorara por quien era, no por lo que pudiera ganar. El delicado y casi imperceptible aroma del perfume natural de Sara, a base de jazmín, una fragancia que usaba no como una declaración, sino como consuelo personal, era una silenciosa promesa de un futuro auténtico y compartido. Sara ladeó la cabeza, buscando la mía con la mirada. «Sabes», dijo con un brillo juguetón en la mirada, «cuando me contaste por primera vez sobre tu complicada ruptura y la boda pospuesta.
Intuí que había algo mucho más importante ahí. Solté una risita sincera y desenfadada. No tienes ni idea. Miré la vasta extensión del Pacífico, las primeras estrellas comenzaban a punzar el terciopelo del cielo, que se oscurecía. Pero esa historia se acabó. Esta, dije, girándome hacia ella, sin apartar la mirada de la suya, apenas comienza. Más tarde, de vuelta en nuestra suite, con el sonido de las olas, una suave canción de cuna al otro lado de la ventana, Sara alzó una copa de champán. La copa de cristal reflejó la suave luz de la lámpara, esparciendo pequeños arcoíris. Por no esperar, dijo, con una sonrisa genuina, luminosa y absolutamente cautivadora. Por aprovechar el momento y por las parejas que anhelan construir un futuro, en lugar de posponerlo eternamente por conveniencia ajena. Choqué mi copa con la suya, con el sonido claro y brillante de un signo de puntuación perfecto. La miré, viendo realmente no solo a una compañera, sino a una socia, a una igual, una mujer cuya fuerza reflejaba la mía, cuya integridad era incuestionable. El futuro ya no se trataba solo de éxito profesional o seguridad financiera. Se trataba de alegría compartida, respeto mutuo, apoyo incondicional y la profunda y serena dicha de saber que por fin había encontrado a alguien que no quería posponer la felicidad, sino abrazarla con todo el corazón, conmigo, aquí y ahora. El camino por delante era abierto, vasto y me llamaba, y por primera vez en lo que parecía una vida entera, o quizás dos, me sentía auténtica y emocionantemente libre.